Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré las propiedades y beneficios que tienen los gusanos de la harina o tenebrio para nuestros canarios, silvestres y exóticos. También os enseñaré las diferentes formas de suministrarlos. Y por último os mostraré cómo podéis mantener y reproducir a los tenebrios de una manera sencilla y rápida, para garantizar una reserva suficiente de gusanos durante toda la temporada. ¡Empezamos! Los pájaros en libertad se alimentan también de pequeños insectos. Por ello, los gusanos de la harina son un complemento fundamental en la alimentación de nuestras aves, en especial en la de nuestros silvestres y exóticos. Entre los beneficios y propiedades que aportan estos insectos, podemos destacar que contienen una gran cantidad de proteínas y un alto aporte de calcio y de grasa. También es muy importante su contenido en fósforo, que ayuda a estimular el metabolismo, a incrementar la puesta y la fertilidad de nuestras aves y a disminuir el porcentaje de mortalidad en los pichones. Por ello, son muy utilizados por criadores profesionales como complemento fundamental en la alimentación de sus ejemplares. De ahí que sea recomendable utilizar este tipo de alimento durante el periodo de cría y durante el periodo de muda, ya que es cuando más desgaste sufren nuestras aves. Las formas de suministrarlos son básicamente dos. Deshidratados. Mezclaremos los tenebrios deshidratados con la pasta de cría, que os expliqué en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla. Alimento vivo. Si los gusanos son pequeños, se los pondremos directamente, pero si son algo más grandes, podemos cortarlos a la mitad para facilitar que nuestras aves se lo coman. Tanto los gusanos deshidratados como los vivos podemos adquirirlos en pajarerías o en tiendas de animales a un precio asequible. Personalmente recomiendo aportárselos vivos, ya que es más económico y les aporta más propiedades a nuestras aves. Por último, para su mantenimiento y reproducción necesitamos pocos elementos que son bastante económicos y están al alcance de la mano. En primer lugar, necesitaremos un recipiente donde poder alojar a nuestros gusanos, en el que si optamos por taparlo es necesario realizar unos pequeños orificios en la parte superior, que permitan una correcta ventilación del recipiente. En segundo lugar, para su alimentación podemos utilizar algunos de los siguientes elementos: pienso de gallina ponedora, pan rallado, pienso compuesto de perro, salvado de avena, pasta de cría reciclada, es decir, la pasta que solemos recoger de las bandejas de nuestras jaulas, patata, la cual será su fuente principal de hidratación y también le suministrará un mayor grado de humedad. Una vez mezclados todos los elementos anteriores, añadiremos los tenebrios vivos que habremos adquirido previamente en alguna pajarería o tienda de animales. Para facilitar su reproducción, podemos utilizar un trozo de tela o, como en mi caso, una huevera de cartón, donde los escarabajos depositarán sus huevos dando lugar a futuras larvas. Para terminar, conviene destacar que los tenebrios contienen quitina, lo que puede resultar algo indigestivo para nuestros ejemplares, por ello hay que usarlo siempre con moderación. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os hayáis dado cuenta de la importancia que tiene este tipo de insectos en la alimentación de nuestros ejemplares y que os animéis a tener un pequeño sitio reservado para la reproducción de estos magníficos gusanos de la harina. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.